Desde tiempos inmemoriales, la Biblia ha sido un libro sagrado, una guía espiritual y un misterio en sí misma. Pero, ¿y si te dijera que existen secretos ocultos entre sus páginas? Misterios que han desconcertado a teólogos, científicos y arqueólogos durante siglos. ¿Qué se esconde realmente detrás de las historias de la creación? ¿Quién fue el misterioso Melquisedec? Existen códigos cifrados en las Escrituras. Y lo más importante, ¿pueden estos misterios cambiar nuestra forma de entender la fe y la historia? Hoy en Shalom Abba nos sumergiremos en los misterios más enigmáticos de la Biblia. Analizaremos relatos ocultos, profecías sorprendentes y descubrimientos arqueológicos que podrían reescribir lo que creíamos saber. ¿Estás listo para descubrir la verdad oculta en las Escrituras? Entonces quédate hasta el final, porque lo que veremos hoy podría cambiar tu perspectiva para siempre. La Biblia no es solo un libro, sino una colección de textos sagrados escritos a lo largo de más de 1500 años. Pero, ¿cómo se formó realmente? ¿Quién decidió qué libros debían incluirse y cuáles debían ser descartados? Para entender los misterios que encierra la Biblia, primero debemos conocer su origen y cómo llegó a nosotros tal como la conocemos hoy. 1. La compilación de las Escrituras, el Antiguo Testamento, o Tanaj en la tradición judía, se escribió en un período de más de 1000 años, desde aproximadamente el siglo XV a.C. hasta el siglo II a.C. Se transmitía oralmente antes de ser escrito en hebreo, arameo y griego. Los primeros textos fueron escritos en papiro y cuero, luego copiados a lo largo de generaciones por escribas minuciosos. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, son una de las evidencias más antiguas de estos textos, algunos con más de 2000 años de antigüedad. ¿Podrían existir textos aún más antiguos que aún no hemos descubierto? 2. ¿Cómo se decidió qué libros debían estar en la Biblia? La Biblia no se compiló de inmediato. Los textos fueron elegidos a lo largo de siglos. En el caso del B500 Antiguo Testamento, los rabinos judíos establecieron un canon en el siglo I después de Cristo, y descartando algunos textos como los libros apócrifos. Para el Nuevo Testamento, los cristianos debatieron durante siglos qué libros incluir. Los primeros listados aparecieron en el siglo II después de Cristo, pero el canon fue definido oficialmente en el Concilio de Nicea, 325 después de Cristo, y el Concilio de Cartago, 397 después de Cristo. Se descartaron muchos evangelios y escritos considerados heréticos por los líderes de la Iglesia. Misterio. ¿Por qué algunos libros fueron eliminados? ¿Qué secretos contenían? 3. Los textos apócrifos y libros perdidos de la Biblia existen. Libros que fueron eliminados o nunca aceptados en la Biblia oficial. Algunos de ellos son Evangelio de Tomás, un evangelio que presenta enseñanzas de Jesús de forma diferente a los evangelios canónicos. Libro de Enoc, un texto que describe visiones del cielo y ángeles caídos, mencionado en la epístola de Judas. Evangelio de Judas, un texto que presenta a Judas como un personaje clave en el plan divino, en lugar de un traidor. ¿Fueron estos textos eliminados por razones políticas o teológicas? 4. La traducción y la transmisión de los textos. La primera gran traducción de la Biblia fue la Septuaginta, siglo III a.C., traducida del hebreo al griego. En el siglo IV después de Cristo, San Jerónimo tradujo la Biblia al latín, Vulgata, convirtiéndola en la versión oficial de la Iglesia Católica. La llegada de la imprenta en el siglo XV permitió la masificación de la Biblia, pero antes de eso, la Iglesia controlaba estrictamente su acceso.
Algunas traducciones modernas han cambiado palabras y significados. ¿Podría esto haber alterado el mensaje original? Misterio. ¿Podemos confiar en las traducciones modernas o el verdadero mensaje se ha perdido con el tiempo? Ahora que conocemos el origen y formación de la Biblia, nos damos cuenta de que hay muchas incógnitas sobre su historia. ¿Realmente conocemos toda la verdad? ¿O hay secretos que aún no han sido revelados? En la siguiente parte, exploraremos los enigmas más grandes del Antiguo Testamento, desde la historia de la creación hasta la identidad de personajes misteriosos como Enoc y Melquisedec. No te lo pierdas. Suscríbete a Shalom Abba para más contenido como este. Comparte este video y comenta. ¿Qué misterio te gustaría que exploremos en profundidad?